Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros una vez más. Siempre es un gozo poder compartir algún pensamiento de la palabra del Señor con ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de esta plataforma. Esta noche quiero compartir con ustedes un pensamiento que tocó mi corazón esta semana en un tiempo de devocional con el Señor. Quiero compartir una escritura que en muchas ocasiones estoy segura que muchos de ustedes han leído. Yo misma muchas veces la he leído, pero llamó mi atención algunos aspectos de los versículos que leí que quisiera compartir con ustedes en esta noche. Esta lectura se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículo 1 al 17, y mientras lo vamos leyendo, lo vamos a ir desglosando, y el deseo de mi corazón es que puedan ustedes ser ministrados y bendecidos en la misma manera en la que el Señor a través del Espíritu Santo pudo ministrar mi vida. La lectura en el libro de Mateo en el capítulo 8 empieza relatando tres cuadros distintos de enfermedad que la escritura toca. Muestra tres manifestaciones del poder sobrenatural de Jesús para sanar, que verdad paradójicamente en este tiempo es tan necesario a la necesidad que estamos viviendo, es tan adaptable a los diferentes cuadros de enfermedad que estamos viendo alrededor de nuestra ciudad, de el lugar donde usted se encuentra. Y por eso llamó mi atención. En primer lugar, encuentro cuando empieza el versículo algo que es muy importante que nosotros, la iglesia del Señor, tengamos en cuenta. Empieza leyendo la palabra del Señor diciendo en el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y me llama la atención esta frase, cuando descendió Jesús. Es tan importante, amada iglesia, que dejemos, que permitamos a Jesús descender a nuestra necesidad, descender al área de necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Él quiere descender. Qué bonito es saber, qué confortante es saber que no importa el cuadro de enfermedad que nosotros estemos pasando, Jesús en su palabra nos dice que Él quiere descender a nuestra necesidad. Y seguimos leyendo y encontramos en el versículo 2 que vino a él, dice la escritura, vino hacia Jesús un leproso y se postró diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El primer cuadro de enfermedad, el primer cuadro de necesidad que miro al Jesús descender es al leproso. Un leproso, hermanos, en el antiguo tiempo, él representaba a la persona sin esperanza, era una persona desahuciada, era una persona olvidada, era una persona que había sido excluida, segregada de la sociedad por su condición física impura. Encuentro en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 14, que existía una ley para la purificación de los leprosos, porque en ese tiempo la enfermedad de la lepra eran de las más mortales, era una enfermedad de la que no había cura. No había cura. La manera de controlarla en ese tiempo era sacar del vínculo de la sociedad a aquella persona que había manifestado los síntomas de esa enfermedad. Era excluido era arrancado de la familia, excluido de la sociedad
y enviado a las afueras de la ciudad. Ese era el lugar del leproso. El leproso vivía aislado, vivía en comunidades que tenían la misma enfermedad que en él. Ellos, este grupo de leprosos, este leproso representaba a aquellas personas que ya no tenían esperanza, que ya no tenían una respuesta, que estaban condenados a vivir en la soledad. Sin embargo, me llama la atención mirar la actitud de este leproso, que dice en el versículo 2 que él viene al encuentro de Jesús porque sabía que Jesús estaba descendiendo. Y el leproso, hermanos, como su último recurso de vida, traspasa las leyes, traspasa los obstáculos que le han puesto en el camino para no poderse acercar a alguien. Sin embargo, quiero creer que este leproso, aunque no se le había permitido estar cerca de donde Jesús estaba manifestando su poder, seguramente había escuchado de él. Seguramente las noticias, las buenas nuevas de sanidad y salvación que Jesús había traído al pueblo de Israel habían llegado a sus oídos. Y él se llena de valor. Miro un hombre que, a pesar de su enfermedad, a pesar de su diagnóstico, a pesar de su condición, traspasa todas las barreras para llegar a aquel que sabe que puede encontrar en él misericordia. Y dice la escritura en el versículo 2 que viene y se postra delante de Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y lo más impresionante, hermanos, es escuchar las palabras de Jesús en el versículo 3, que le dice: quiero, sé sano. Y dice que inmediatamente pone la mano sobre el leproso y le toca para recibir la sanidad. ¿Cómo puedo aplicarlo a nuestro tiempo? ¿Cómo puedo aplicarlo a nuestra necesidad? Creo que el leproso representa todas esas enfermedades que hay sobre la humanidad en este momento. Todos esos diagnósticos que dicen que no hay una cura, que no hay una respuesta. Todos esos diagnósticos que dicen que lo único que podemos esperar es la muerte. Hoy se levanta la voz del leproso que le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes sanarme. Lo precioso es saber que la voz de Jesús sigue siendo la misma voz que escuchó el leproso y nos está diciendo en esta noche: quiero ser sano. Me llama la atención que dice, no solo le dijo quiero ser sano, sino que le toca. ¿Saben lo que esto significaba, amados hermanos? Cuando había una ley que decía que el leproso ni siquiera se podía acercar a otra persona. Cuando alguien cruzaba cerca de alguna comunidad de leprosos o de algún leproso que estaba, ¿verdad?, en alguna cueva quizá o en algún lugar donde le habrían designado, él tenía que gritar y decir: soy inmundo, para que esa persona no se acerque, para que esa persona no se contagie, porque la lepra era una enfermedad en extremo contagiosa. Y imagínese usted para lo que significó para este leproso. No solamente oír la voz de esperanza que él estaba queriendo escuchar, sino además ser tocado por la mano del maestro. Dice la escritura que le tocó. Esta noche el Señor quiere tocar tu enfermedad. El Señor quiere tocar tu necesidad. Al Señor no le importa el diagnóstico que el médico te ha dado. Al Señor no le importa si tú
estás desahuciado de la ciencia, si te han segregado, si estás viviendo soledad a causa de la enfermedad, si estás viviendo en tu límite porque sabes que no hay solución, hoy la voz de Jesús dice: quiero ser sano, y no tan solamente quiere que tú recibas sanidad, sino que está dispuesto que su mano poderosa repose sobre ti para recibir sanidad. Él no te segrega, Él no te excluye, Él no tiene miedo de tocarte porque Él es todopoderoso. Me sigue llamando la atención porque después de haber tocado al leproso, que representa la enfermedad más terrible, al leproso que representa lo desechado, lo olvidado, sigue su camino y dice que entra en el versículo 5, entra Jesús hacia Capernaum. Y dice que entrando a la ciudad de Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Un centurión, amados hermanos, era un soldado romano que tenía bajo su jurisdicción otros soldados. Era un rango en el nivel militar que había alcanzado, quizá por su buen desarrollo, por su buena manera de conducirse como un soldado. Había logrado este nivel. Era alguien que representaba autoridad. Era alguien que representaba al gobierno romano, a la institución romana de ese tiempo. Sin embargo, esta persona no era la persona que estaba enferma. Este centurión romano no era como el leproso que tenía una enfermedad, que tenía algo que lo había desahuciado. Sin embargo, me muestra que es un hombre que, aunque está en autoridad, que aunque tiene influencia, que aunque tiene un poder sobre él para ejercer sobre otros, me muestra que tiene una necesidad por alguien más. Y le dice al Señor: Señor, yo tengo un siervo, yo tengo un criado que amo. Que la escritura quizá no lo dice así, pero hermanos, tengo que entender que tuvo que ser alguien muy cercano al centurión, porque alguien de importancia, alguien con el rango que él tenía de centurión, no se iba a interesar de cualquier sirviente, no se iba a interesar de cualquier hombre que diera algún servicio en su casa. Me está hablando de alguien que era cercano a él. Me está hablando de alguien que tenía una relación afectiva con este centurión. Había una ley en el pueblo judío, en el pueblo romano, que exigía que después de determinados años de servicio, los siervos sean dados en libertad. Pero el siervo tenía la opción de quedarse con su señor. Había un ritual en el que participaban tanto el amo como el siervo para poderse quedar. Y desde ese día, ese siervo seguía siendo siervo, pero con más libertades, y venía a formar parte de la familia del siervo. Quiero creer que este cuadro que se presenta en el versículo 5 hasta el 13 era algo así. Era alguien que se había ganado el afecto de este hombre. Era alguien que por la cercanía, quizá por los años de servicio, de fidelidad que había mostrado con el centurión, se había ganado el cariño de un hombre que
Quizá en apariencia era rudo porque era un general de guerra. Quizá en apariencia era alguien que intimidaba a otros porque representaba el gobierno romano. Pero este hombre había tocado el corazón del centurión y el centurión le amaba tanto. Quiero creer, aunque la escritura no lo dice, que si usa a Jesús como un recurso en medio de esta necesidad, este centurión quizá había ya gastado otros recursos para que este siervo hubiera sanado. Estoy segura, quiero creer que este centurión ya lo había llevado a los médicos, que este centurión ya lo había llevado quizá a la medicina conocida de ese tiempo para que este siervo se sanara. Pero aparentemente no había habido una respuesta. Y entonces este centurión también tuvo que haber escuchado de ese Jesús poderoso que estaba sanando. Y no pierde el tiempo, no duda de ir. Él va al encuentro de Jesús y le dice: Señor, tengo un siervo que es atormentado, que ya está paralítico, que está muy grave. Me gusta la respuesta de Jesús, porque Jesús en el versículo 7 le dice: yo voy a ir, yo le voy a sanar. Pero el centurión, amados hermanos, no iba a perder la oportunidad de recibir el milagro que estaba buscando. Qué bonito es saber: sí voy a ir, sí voy a sanarlo, pero no le da una fecha, no le dice en 2 horas voy a llegar, no le dice quizá más tarde durante el día voy a llegar. Y el tiempo para este centurión era apremiante porque su siervo estaba casi moribundo. Y entonces él le dice: Señor, mira, gracias, parafraseando el texto, era como decir: gracias por la esperanza que me estás dando, pero mira, Señor, esto es tan urgente, mi siervo está en tal necesidad que te voy a poner el ejemplo. Mira, yo soy un centurión, yo tengo hombres a mi encargo, y cuando yo digo vayan ahí, ellos van, y si yo digo vengan aquí, vengan. Le dice el centurión al Señor: Señor, yo soy un hombre pecador y no soy digno de que tú puedas llegar a mi casa. Sin embargo, si yo, siendo un hombre humano, solo tengo una autoridad que el gobierno me ha delegado, puedo decir anda y va y ve y viene, y mis soldados me obedecen. ¿Cuánto más tú, que eres Dios de autoridad? ¿Cuánto más tú? Ni siquiera tienes que llegar a mi casa, solamente tienes que dar la palabra. A lo que el Señor en el versículo 10 dice que al oír esto se maravilló y le dijo a todos los que le estaban siguiendo en ese momento: verdaderamente que no he hallado a alguien así con tanta fe, porque la fe mueve montañas, amados hermanos. El caminar en fe hace que las cosas que no son como si fuesen. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe del centurión le quería decir a Jesús: yo creo que tú tienes el poder para sanar a mi siervo. Yo creo que tú no necesitas llegar a mi casa, porque con solo dar la palabra mi siervo puede ser sanado. Y yo me urge un milagro para mi siervo. Lo precioso es lo que continúa diciendo la escritura en el versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. El centurión ejerce fe y el centurión ejerce autoridad.
¿Qué puedo sacar a través del ejemplo del centurión? El centurión, amados hermanos, representa a los intercesores, aquellos que son capaces de ponerse a la brecha, como dice el libro de Ezequiel en el capítulo 22, versículo 30, que estaba buscando quien se pusiere a la brecha como por un hermano, como para interceder por alguien. Amados hermanos, hoy nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que ponernos en la posición del centurión. Quizá usted no está enfermo, quizá la pandemia a usted no le ha tocado, quizá usted está gozando de plena salud, pero hay muchos enfermos, hay muchos necesitados. Es hora que la iglesia tenga el corazón intercesor del centurión, que es capaz de poner su autoridad, su propia necesidad a un lado y decir: Señor, mi siervo te necesita, mi amado está gravemente atormentado. Es hora que nosotros nos pongamos a la brecha por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por el mundo entero, y digamos: Señor, solamente tienes que dar la palabra, y por el que te estoy pidiendo pueda recibir sanidad. Y si tocamos el corazón de Jesús con fe, la misma respuesta que tuvo el centurión la tendremos nosotros. Porque para Dios no hay distancia, para Dios no hay tiempo, para Dios no hay límite. Su poder sigue actuando de manera sobrenatural. Sigue contando la escritura una tercera anécdota en el versículo 14 hasta el versículo 17. Después de que hizo ese milagro en Capernaum, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro que estaba postrada en cama con fiebre. La suegra de Pedro, hermanos, no dice más la escritura. No hay una referencia bíblica más profunda acerca de ella. Pero lo que me llama la atención de este relato es que Jesús llega a la casa de Pedro. En los demás miro un Jesús que yendo por el camino sale un paralítico. Entrando a la ciudad de Capernaum, un centurión viene a su encuentro. Sin embargo, encuentro un cuadro mucho más íntimo. Después de que quizá sanó, de que ministró a otra gente, Jesús toma un tiempo para venir a la casa de aquellos que estaban más cerca de su corazón, y viene a la casa de Pedro. Mientras lo leía, me dio risa un poco pensar en Pedro, porque Pedro era el discípulo de Jesús, estaba con Jesús, caminaba con Jesús, pero Pedro no había tomado el tiempo de decirle: Señor, mi suegra está enferma. Qué mal yerno, ¿no? No lo sabemos, pero no es así. Lo que la escritura quiere decir es que el Señor se acerca a la necesidad de los que están cerca de su corazón. Y aunque Pedro no dijo, quizá, amados hermanos, Pedro tampoco quizás sabía, porque Pedro andaba con Jesús. Tampoco quizás sabía exactamente lo que estaba pasando en casa, pero era el tiempo de llegar a la casa de Pedro. Y dice que cuando entra Jesús, miró, observó. Qué bonito es saber que cuando hemos invitado a Jesús a nuestro hogar, Él entra y Él observa. Y aunque muchas veces no somos capaces de presentar nuestras necesidades tal cual son delante de su presencia, Jesús es un Dios
observador que mira alrededor de tu casa, mira alrededor de tu necesidad y dice que encuentra a la suegra de Pedro postrada, ardiendo en fiebre, y va hacia esta mujer y tocó su mano y la fiebre la dejó. Toca la mano de la suegra de Pedro. Quizá Jesús conocía a la suegra de Pedro. Me llama la atención cuando dice que le toca su mano y la fiebre la dejó y ella se levanta y le servía. Empezó a servir. En el momento la suegra de Pedro recibe la sanidad que necesitaba. En el momento que el Señor toca su mano representaba lo que la suegra de Pedro utilizaba para servir al Señor. Toca su mano y la fiebre desaparece y esta mujer se incorpora para seguir en sus labores de servicio y servía al Señor. Dice la Escritura, amados hermanos, en el libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 2, me habla rápidamente de la historia de Zaqueo. Cuando Zaqueo, ¿verdad?, se sube al sicómoro y el Señor lo mira y desde arriba, desde lejos le dice: Zaqueo, desciende porque es necesario que yo vaya a tu casa, que yo more en tu casa. Y desde ese día, la historia dice que la casa de Zaqueo fue salva, recibieron el mensaje de salvación. Lo que quiero decir es que cuando el Señor entra a nuestros hogares, a nuestras casas, no solamente entra, mira la necesidad, toca la necesidad, puede traer salvación, y como a la suegra de Pedro, puede traer sanidad. Y la sanidad en esta ocasión tiene un propósito. Dice que la suegra de Pedro se levanta y le sirve. Tu casa necesita ser tocada por la mano del Maestro para que todos en tu casa se levanten y le sirvan. Josué dijo: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa, yo y los míos serviremos a Jehová. Amados hermanos, la visitación de Jehová está por entrar a sus hogares para que reciban sanidad, para que reciban salvación, para que toda necesidad en tu casa sea suplida por la mano del Señor. Qué confortante ha sido para mi alma saber que si estuviéramos en la condición del leproso, Él tiene poder para sanarnos. Que si nos pusiéramos a la brecha por nuestras familias, por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestras generaciones, Él está dispuesto a obrar conforme en la medida de nuestra fe. Y quiere decir, recibe lo que es tu sanidad. Y qué confortante es saber que si el Señor está en nuestros hogares, puede tocar nuestras manos y toda enfermedad y todo yugo puede caer en el nombre de Jehová. Éxodo 23:25 dice: yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. En estos días en los que escuchamos mucha enfermedad y mucha muerte alrededor de nosotros, qué confortante es saber que hay una palabra de esperanza para nosotros. Qué confortante es saber que lo que es imposible para los hombres, para nuestro Dios es posible. Y qué confortante es saber el último versículo, el versículo 17, cuando dice:
Todo esto aconteció porque después de sanar a la suegra de Pedro, en la noche llegaron más enfermos y llegaron los endemoniados y el Señor sanó, el Señor liberó. Y el versículo 17 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo llevó todas nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Gracias al Señor por Jesús. Gracias al Señor por su sangre que nos limpia de todo pecado, pero no solo nos limpia de todo pecado, sino nos sana de toda enfermedad. A manera de testimonio quiero decirles que el Señor sigue sentado en el trono, que su poder no ha cambiado y que los que esperamos en Él, como dice su palabra, somos como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta palabra se hizo personal a mi vida esta semana, cuando en casa todos los que vivimos fuimos afectados por este virus. Todos fuimos diagnosticados con el COVID. Y aunque hemos tenido que aislar de nuestros trabajos y de todas las personas de alrededor para no contagiar a nadie más, qué confortante ha sido la voz del Espíritu Santo a través de su palabra cuando me dice: no hay enfermedad que no sea imposible para tu Dios para sanar. Cuando me he dispuesto a ponerme a la brecha por mi casa y decir: Señor, aquí no pasa nada que no es tu voluntad, y si lo permites es con el objetivo de que tu nombre sea glorificado. Y qué paz me da saber que en mi hogar hay un Padre, hay un esposo, hay un sanador, hay un proveedor que es Cristo Jesús, y saber que cualquier necesidad de mi hogar es suplida por la mano del Señor. A través de esta prueba, mi fe, la fe de mis hijos es cimentada en la palabra, y sé porque sé que a los que Dios ama, todas las cosas les ayuda bien, y que mi fe está puesta en el Señor. Esta prueba también pasará. Esta enfermedad ya ha sido pagada en el Calvario, por lo tanto no tiene mayor autoridad sobre nuestros cuerpos. Tengo la seguridad y la certeza de lo que dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sé porque sé que todas las pruebas y todas las enfermedades que han tocado mi casa y mis hijos es para que el nombre de Jehová sea glorificado y todo se convierta después en un testimonio de victoria. No pararé de predicar la palabra del Señor. Este virus no nos detiene de seguir preparando mensajes, de seguir grabando, de seguir predicando, de seguir orando por otros enfermos. Porque el Dios que nosotros servimos es el Dios que tocó la vida del leproso, es el Dios que tocó la vida del siervo del centurión, es el Dios que tocó a la suegra de Pedro, y está en esta noche queriendo tocar tu necesidad ahí donde tú estás. Yo te invito. Si tú estás enfermo, levanta tu mano. Y si tú no estás enfermo, pero hoy te pones a la brecha y me dices: pastora, yo me pongo a la brecha por mi casa, por mis hijos, o por un familiar, o por un amigo. O tú hay alguna necesidad en tu casa, solo levanta tu mano ahí donde estás y cree. Porque al que cree, todo le es posible. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
Te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque tu palabra se hace real en el momento de necesidad y se convierte como el bálsamo sobre nuestros corazones. Yo te alabo por tu poder. Yo te alabo por la sangre de Jesús derramada en Calvario. Yo te alabo porque somos, Señor, pueblo tuyo somos y somos ovejas de tu prado. Hemos sido comprados con sangre y hemos sido sanadas por el derramamiento de tu sangre. En esta noche, Señor, yo me pongo a la brecha por la necesidad de todos los que me alcanzan a escuchar a través de esta plataforma, y toda enfermedad incurable, todo dictamen de médico, Señor, que ha desahuciado a cualquier persona, en el nombre poderoso de Jesús, activo tu palabra como lo dijiste en Mateo. Quiero ser sano. Esa es la voz tuya en esta noche sobre nuestras vidas. Tú quieres que seamos sanados y recibimos tu sanidad en el nombre de Jesús. Como también nos ponemos a la brecha, Señor, por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad. En el nombre de Jesús, creemos en tu poder, creemos que no has cambiado, creemos que tu sangre sigue activa para sanar. Y en el nombre de Jesús pedimos sanidad, pedimos liberación, pedimos restauración, pedimos, Señor, por todos aquellos que tienen una necesidad, sea suplida, sean sanados, sean edificados, sean liberados en el poder de la sangre de Jesús. Y pedimos, Señor, que habites en nuestros hogares. Pasa por nuestros hogares, entra como lo hiciste, Señor, con Pedro. Entra, Señor, como lo hiciste también en el hogar de Zaqueo. Quédate en nuestros hogares y creemos que serás el Padre que tiene cuidado de su casa. Creemos que los ojos de Jehová serán depositados sobre nuestros hogares y ningún mal dañará a los que en ti esperamos, porque como un escudo nos rodearás con tu favor, como con un escudo guardarás de nuestra entrada y de nuestra salida, y toda necesidad, sea económica, sea de enfermedad, sea de sanidad, sea cual sea el género de necesidad en cada hogar, Señor, sea suplido en el poderoso nombre de Jesús. A ti y solo a ti vamos a dar toda gloria y toda honra, Señor. Estamos escondidos en el hueco de tu mano, Padre mío, y declaramos tu vida sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, seamos fortalecidos en fe, seamos fortalecidos en esperanza, sabiendo que tú sigues en el trono, y declaramos victoria sobre nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús lo creemos y decimos todos, amén, Señor. Será hasta la próxima cuando volvamos a estar juntos, y mientras seguiremos creyendo que nuestro Dios tiene todo poder para sanarnos. El Señor les bendiga.